La novela ha muerto. Es algo que se ha planteado en muchas épocas de la historia de la literatura y de la humanidad. Me pregunto qué será esto que ha muerto, ¿no? También al estilo de como Nietzsche decía que la divinidad había muerto, o por ejemplo como yo a veces pienso que el gusto estético capilar de mi peluquero también ha muerto. Entonces, a partir de aquí, lo que nos podemos plantear es una reflexión sobre el estado de la novela en este punto de la contemporaneidad, en la actualidad. Ya Borges, el siglo pasado, que fue el siglo XX, decía que el predominio de la novela era una superstición de su tiempo. Vamos a ver si aún resiste la novela, que de hecho resiste como probablemente el formato con más prestigio, tanto a nivel económico como de carácter de prestigio literario directamente. Y a pesar de eso, no podemos dejar de plantearnos si no es un formato caduco, si el hecho de seguir haciendo novelas al uso en nuestro tiempo no será algo que nos convierte en seres un poco pasatistas. Para esto, para saber si la novela ha muerto, nos plantearemos qué es la novela. Y para ello, pues haré un pequeño recorrido desde sus orígenes con esas primeras obras épicas, que serían la Ilíada, por ejemplo, la Odisea, luego la primera novela moderna con el Quijote, para llegar más tarde, haciendo un recorrido bastante amplio y sintético, pues a novelas más experimentales del modernismo, como por ejemplo las de Virginia Woolf, etcétera, ¿no? Y finalmente he pensado en hacer una comparativa con 4 novelas que me he leído actualmente de autoras de la actualidad, de la contemporaneidad, de gente con vida en este momento, que serían Facsímil de Alejandro Zambra, Un verdor terrible de Benjamín Labatut, El celo de Sabina Urraca y Los ingrávidos de Valeria Luiselli. También era una pequeña reflexión para comparar la utilidad de la novela en nuestro tiempo con tanta competencia como tienen con vídeos de redes sociales como este, con otros formatos, con todo el tema también pues de las películas y de las series. En cualquier caso, ya anticipo que, por ejemplo, Milan Kundera, en su libro El arte de la novela, nos decía que para él la novela lo que hacía hincapié en que ésta buscaba revelar aspectos de la existencia humana. Lo hacía en esa zona de incertidumbre de la cual se desprendía, a través de los beneficios de la novela, una serie de sabiduría que nos permitía ver las ambigüedades. Esto lo comparaba versus los relatos más ideológicos y dogmáticos, sobre todo, por ejemplo, en la época que le tocó vivir a él, pero cualquier relato que sea como que no permita pues toda esa reflexión que nos da la amplitud de la novela. En este mismo sentido, Virginia Woolf nos decía que la vida es un resplandor, un halo semitransparente que nos rodea, y la novela es lo que nos permite capturar ese azar que vemos y que lo vemos a través de cómo capta nuestra mente, a través de la confusión y la contradicción, pues esas pequeñas luces, esos pequeños destellos que figuran en la vida y en la existencia humana. Entonces, en un primer momento, lo que podríamos llamar novela fue esa recapitulación de esa oralidad de textos epopéicos, que eran la Ilíada, la Odisea, etcétera, y que recogían, pues, efectivamente, una biografía de egos literarios ficcionales o recogidos de la vida pero traspasados a través de la ficción, que de alguna forma nos hacían ver cómo se reflejaba la vida en ese tiempo, que era una de las funciones primigenias de ese tipo de libros, de, digamos, novelas avant la lettre, ¿no?, previas a la instauración del género en sí. Luego lo que intentaban esas novelas era traernos una moral o una moraleja directa. Esto es así, el mundo funciona así, las leyes éticas y morales de nuestra sociedad son estas y te las enseñamos para que las cumplas. No había esa ambigüedad, todavía no había esa reflexión de la cual nos hablaban Kundera y Virginia Woolf, y además también lo que intentaba era preservar, a través de la palabra escrita, los hechos y sucesos históricos pues de la polis que habían sucedido o que interesaba que se exaltaran. Pero justamente con esa concreción, con ese hecho intrínseco de que
los hechos eran tal cual, no había una exploración psicológica más honda, más allá de lo que se narraba a través de lo que se veía, ¿no? Pongo como ejemplo de que si aparecía Aquiles, ese héroe prototípico, en un momento de debilidad llorando, de acuerdo, Aquiles estaba expresando su tristeza, pero Aquiles simplemente tenía esa tristeza. No había todo un dolor psicológico más hondo, reflexivo dentro de la mente de Aquiles al cual no pudiéramos acceder, sino que se entendía que la psicología era la psicología pública. Entonces, Aquiles lloraba todo su dolor. Luego, más o menos, todo este paradigma se mantuvo y tardó en revertirse. No estoy diciendo que todas las obras sean iguales, lo que quiero decir con esto es que es muy matizable toda la evolución que voy a hacer, porque voy a trazar a través de unas obras concretas, y si alguien pues quiere comentar otros ejemplos o contraejemplos, podemos seguir dialogando en comentarios, porque como digo, es muy matizable toda la información que traigo en este vídeo, porque no tengo tiempo de traer la absoluta información de todo, y tampoco la sé, además de que ya no tendría que hacer ni este propio impasse, porque también quita tiempo. Bueno, no soy consciente si el Ramón Buch que edita va a quitar el impasse anterior o va a seguir a partir de este. En cualquier caso, tampoco me he presentado. Mi nombre es Ramón Buch, soy licenciado en estudios literarios, escritor, y continúo diciendo que luego llegó la Edad Media, y aquí me gustaría hacer un pequeño chiste, que en realidad creo que es el motivo que me ha llevado a hacer todo este vídeo, que es que anoche en una conversación una persona que no es vernácula de hablante de lengua española dijo, jugando a un juego que era el tabú, dijo, no sé qué de la crisis de la Edad Media, refiriéndose a la crisis de la mediana edad. Entonces yo contesté, bueno, ¿qué era después de la crisis de la Edad Media? Digo, después de la crisis de la Edad Media va el Renacimiento. Me hizo mucha gracia, aquí lo dejo para la posteridad, pero en cualquier caso, efectivamente, después de la crisis de la Edad Media, de la novela, que más se mantuvo igual, con variaciones matizables en los comentarios, llegó el Renacimiento, y en este el Quijote, la que se conoce como la primera novela moderna, porque en esta, aparte de parodiar las novelas de caballerías, a través entonces de una ironía en el argumento que es ese, pero que nos está hablando de otro argumento ulterior, la novela también se vuelve más autoconsciente. Igualmente se mantienen parámetros como, por ejemplo, que ¿por qué Don Quijote necesita que exista Sancho Panza? Porque aún ahí la psicología es dialogada. Don Quijote todavía no puede lucubrar, y de hecho cuando no está Sancho Panza, él hace monólogos, hace soliloquios, pero los hace a viva voz, a modo de teatro, a modo casi de didascalia, o hablarle a un público inexistente o a una divinidad que él escucha, porque todavía no ha aparecido lo que sería el monólogo interior y la introspección psicológica. Esta introspección psicológica aparece más de cara al siglo XIX, con el realismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos dice Madame Lafayette que se pasa de orgullosos españoles batiéndose en duelo para vengar su reputación. Esto lo pone directamente en Wikipedia, da en boca de Madame Lafayette lo de odiosos españoles, y luego dice a franceses, pero yo añado odiosos franceses, lo de odiosos lo añado yo, a odiosos franceses elucubrando para explicarnos su comportamiento humano. Más allá de estas tensiones nacionales, ¿qué nos viene a decir esto? Pues que a partir de ahí sí que en la novela se recoge el pensamiento para explicar por qué son los comportamientos, pero en ese realismo luego evolucionará hacia un modernismo en el cual aparecen figuras como Virginia Woolf o James Joyce, donde se alejan, y ellas mismas ya criticaban, pues que era una introspección psicológica demasiado pura, demasiado poco creíble, porque eran como comportamientos humanos psicológicos literaturizados. Entonces, a través de esta experimentación, pues escritoras como Virginia Woolf nos traen el flujo de conciencia o nos traen estructuras más disruptivas, y a través de este rechazo a la argumentación lineal, pues nos permite tener una experiencia más cercana a cómo funciona nuestra mente, porque nuestra mente entiende el mundo, lo recibe pues de forma más fragmentaria, en realidad de forma más experimental, de forma más difusa, incluso contradictoria. Ahí la novela está llegando a un punto donde ese terreno de ambigüedad de la conducta humana está transmutada en
constructos literarios que son análogos a ella. Recordemos que estamos intentando saber cuál es la función de la novela a nivel también de su desarrollo y evolución histórica, y en ese sentido, después del modernismo experimental de autores como Virginia Woolf, aparecen otros que redundan en esa ironía de forma todavía más profunda, en esa fragmentación, ¿no? Como por ejemplo David Foster Wallace con su obra experimental La broma infinita, o otros formatos como diarios de Anais Nin, que ahí podríamos ver si es novela o no, pero el formato diarístico es una forma de traer también biografías redactadas, sean más o menos ficcionales o ficcionalizadas. Hay también otras propuestas así un poco experimentales, ¿no? Como Clarice Lispector con su monólogo fragmentario en La pasión acorde a GH, o por ejemplo cuando María Luisa Bombal nos trae en su obra La amortajada un monólogo, una narración, un narrador en este caso, que nos habla de post-mortem, después de haberse defenestrado. Entonces toda esta experimentación nos hace pensar dónde está o cómo se está reubicando la novela, ¿no? Como por ejemplo Cortázar con Rayuela, que también podemos a través del tablero de dirección leerla de un modo o de otro, o incluso Georges Perec con su vida instrucciones de uso, que nos remite a que a través de la descripción de un edificio podamos también entender que eso está novelizando la biografía de unos seres en su sociedad. Entonces también me gustaría hacer hincapié que aquí llegaron las vanguardias con su función de destruir la literatura, en parte para poder quizá recomponerla de los fragmentos, y me pregunto si una novela si un libro como 99 ejercicios de estilo de Raymond Queneau, en el que lo que hace es una pequeña escena, tan solo una, que dura apenas unos instantes, reproducirla 99 veces con estilos diferentes, es también una novela. No es una novela prototípica, pero eso es en lo que se puede estar convirtiendo la novela en ese instante temporal, después de las vanguardias. Entonces vamos llegando un poco a la actualidad y nos preguntamos, pues, ¿qué puede ser la novela a día de hoy? Porque la novela a día de hoy tiene que competir, y desde hace tiempo, pues con todo lo que sería el formato de audiovisual, películas, series, que al final también pueden ser perfectamente pues novelas transformadas en ese formato, ¿no? O a ese formato. También tiene que competir, diría yo, y me parece importante, con el tiempo de lectura respecto a la totalidad N de textos existentes. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada segundo que pasa, es más ingente la totalidad de obra escrita que se está desarrollando, y yo creo que aumenta de forma exponencial, versus a la capacidad limitada de un ser mortal de poder ir leyendo cosas, cuando en su tiempo la novela pues era quizá el gran entretenimiento y había pues las novelas específicas que tenías que haber leído. Además, en este instante pues también existen las redes sociales en las cuales probablemente estés viendo este vídeo, y también es una forma de crear un contenido narrativo que también compite con la novela y con diferentes formatos literarios. Yo aquí lo que estoy empezando a sospechar es que la novela como estructura se asemeja, si me permitís la comparación, con un cuadro con marcos, en el cual a través del arte pictórico pues se tenía que transfigurar e iba evolucionando lo que había dentro del interior de los marcos, pero el cuadro en sí no es la totalidad del arte hoy en día. Entonces la novela está también enmarcada y es una estructura donde quizá no cabe todo lo que se podría escribir en nuestro momento actual desde una visión un poco más experimental y pues disruptiva. Pues en este ejercicio comparativo tan inabarcable que estoy intentando hacer, de comparar novelas de antes de hoy y ver hasta qué punto tendríamos que estar ahora desarrollando unos conceptos u otros, voy a hablar de 4 novelas que me he leído y que, si hablo de ellas, es porque me han gustado bastante o muchísimo. Hay algunas que me han ultra encantado y por eso también voy a criticar un poco su situación, ¿no? Voy a empezar con una novela que ha sido para mí una revelación de forma de escribir absolutamente potente a día de hoy,
que es El celo de Sabina Urraca, en la cual efectivamente hay una exploración psicológica, continúa con esa función que tiene la novela de intentar traernos lugares ambiguos, como lo hace Sabina Urraca en esta novela, del ser humano, utilizando temas de lucha social, pero trayéndolos con esa ambigüedad narrativa. Entonces encontramos ahí la figura de la humana, que es la protagonista, que justamente ya llamándolo así a la protagonista en vez de por su nombre, pues vemos que intenta pues analizar o transmutar o que trasciendan pues esos impulsos naturales del ser humano respecto a la perra, que es el otro protagonista, uno de los protagonistas principales, en comparación con la cultura y las normas sociales y el comportamiento que tendríamos que asumir como dogmático en esta época. Entonces, esta función de la novela o del artefacto literario, de para qué sirve la literatura, se está cumpliendo en este libro. Pero sí que es verdad que yo siento, y el libro es perfecto en sí, pero yo siento que el formato novela me resulta un poco obsoleto para todo esto. Quizá tenía que ser así, no había otra. Felicito contumazmente a Sabina Urraca por este libraco, pero me cuesta leer toda la novela, que es otro de los factores. Yo mismo sufro leyendo novelas, y el otro día me lo decía una persona que me decía, es que me leo media, luego me la dejo unos días y ya se me ha olvidado. Es que el formato novela a día de hoy es un poco costoso, tiene que ser algo que te maraville para poder asumir toda la complejidad que hay en ese formato y en ese constructo literario. Pues en comparación con El celo de Sabina Urraca, que es una novela que yo diría que tiene una estructura, aunque compleja, pero prototípica de novela, pues encontramos otra obra como por ejemplo Los ingrávidos de Valeria Luiselli, que la acabo de leer recientemente y me ha fascinado también, en la cual vemos que la estructura es más experimental, es aún más fragmentaria y utiliza una polifonía narrativa, múltiples narradores que toman la palabra sin avisar, y también con conatos de metaficción y metatextualidad. Entonces sí que este constructo requiere de la amplitud de que se vayan desarrollando las historias paralelas, y esa fórmula de la novela, con también su longitud, permite crear esa especie de reflexión a través de los diferentes personajes que están en diferentes tiempos, o el mismo personaje también aparece pues en dos temporalidades diferentes, pues nos permite esa complejidad estilística con hallazgos poéticos muy remarcables, y que yo diría que nos hace ver esa fantasmagoría de identidades en los personajes que nos puede hacer pensar en nuestra propia fantasmagoría respecto a nuestro yo actual, si también tuviéramos la voz simultánea de nuestro yo pretérito. Entonces sí que vemos que en comparación al celo, pues la novela de Los ingrávidos es más fragmentaria, es más experimental, pero todavía mantiene, ya sea por su función de biografías de sosegos literarios, pues la fórmula de la novela intentando acercarse a la condición humana. Pero ahora sí que voy a traer una novela, bueno, le podríamos llamar novela, pero yo creo aquí está la cuestión de si ya esto es una novela. En cualquier caso, un libro, una obra literaria, que sería Facsímil, de Alejandro Zambra, que rompe con todo, porque lo que hace en esta obra Zambra es proponernos, a través de la estructura de un modelo típico de su país, Chile, de examen en la institución de educación, introducir a modo de las preguntas, o sea, dentro de las preguntas, dentro de los pequeños artículos que luego tienes que contestar, contenido, digamos, humano, ¿no? Pequeñas historias, pequeñas reflexiones sobre la época social de su país, pequeñas fórmulas de vínculos humanos, familiares. Entonces, ahí está la duda. ¿Esto seguiría siendo una novela con este formato, que es un formato como de examen? En cualquier caso, es un texto experimental. Pero nos trae también esa reflexión de la condición humana. Si sigue siendo una novela, la novela no ha muerto, continúan estas fórmulas, y si ya no es una novela, quizá tendremos que ponerle un nombre, o al menos la novela podría entrar un poco en desuso
y podríamos encontrar estas nuevas estructuras que nos permiten seguir desarrollando contenidos humanistas. Voy a hacer una última reflexión en este sentido, de otra obra que también la he leído y también me ha gustado, pero ahora, y arriesgándome a caer un poco mal, voy a compararla con una obra o pseudo-obra mía, o una obra y una pseudo-obra, o una obra en construcción mía, y lo que quiero comparar es la novela Un verdor terrible, de Benjamin Labatut, en la cual nos desarrolla conceptos que yo también manejo, y son varios. Yo encontré mucho del imaginario de conceptos que me parecen a mí estéticos, hallazgos estéticos que he encontrado pues en la prensa, en Wikipedia, en varios lugares, pero Labatut los utiliza, como por ejemplo el azul de Prusia y el cianuro, dentro de unas lógicas de relatos, en este caso de científicos físicos del siglo pasado. Y él, dentro de esas historias, nos habla, en este caso, del azul de Prusia como pigmento que se consiguió elaborar, y cómo este y su simbolismo de belleza artística acabó convirtiéndose también en el cianuro, que fue un arma, en este caso también utilizada en ese tiempo para el exterminio nazi en el Holocausto, etcétera, ¿no? En los campos de concentración. Ahí lo que veo es que Labatut, para añadir estos conceptos que me parecen grandes hallazgos estéticos, no porque yo también los haya encontrado antes de leer su libro, sino porque me lo parecen en sí, los he utilizado o los he puesto dentro de una narrativa clásica, que sí se puede entender como novela porque hay historias entrelazadas, o serían cuentos largos que nos hablan de los diferentes momentos vitales ficcionados de esos físicos. Claro, yo lo que hago con estos conceptos, por ejemplo, en mi obra, mi primer libro publicado, La ciudad infinita, los convierto en pequeños, como en este libro, en pequeños conceptos de literatura cuántica que no aparecen dentro de un relato, sino que están inmersos dentro de las propias estructuras. Y más concretamente, el ejemplo que ponía del azul Prusia, pues es un concepto que manejo yo también, pues como de un color que inspira una belleza e inspira una melancolía, y también llevándolo al tema de que luego se puede convertir en cianuro. Tengo un pequeño texto que todavía lo tengo que ubicar en una obra futura, espero que algún día lo consiga, porque estoy buscando esta estructura más experimental, que no sea una novela al uso, que me permita aplicar esto, pero no de la forma que lo hace Labatut, y yo en ese pequeño texto lo utilizo diciendo que tu mirada color azul cianuro sirve o se puede aplicar para exterminar plagas, para galvanizar metales, haciendo una metáfora de cómo el cianuro sirve para esto, y por tanto el azul también podría aplicarse. Bueno, es un concepto a desarrollar, pero no puedo imbricarlo en una novela porque de alguna forma siento que la novela prototípica a día de hoy ha muerto. Pues bueno, pareciera que he llegado a esta conclusión, que era también la premisa primera, pero sí que es verdad que para llegar a ella he desarrollado una serie de argumentos con pros y contras. Espero que esto te pueda hacer reflexionar también, si quieres aportar algo más o matizar cuestiones, como evidentemente he dicho, que dentro de este pequeño vídeo no caben todos los matices y todas las obras que pudieran entrar en diálogo con esto, pero he hecho este pequeño recorrido de evolución histórica, lo he intentado concretar con estas obras, las cuales admiro, y también puesto pues en tela de juicio con nuestro momento actual, de esta fugacidad, de esta hiperfragmentación, de toda esta cantidad ingente de obra literaria o relatos o narraciones que aparecen por múltiples conductos. Uno de ellos es este vídeo, al cual le puedes dar me gusta si te ha gustado, puedes seguir también el canal, y también, como decía, puedes comentar si te parece que la novela ha muerto o no ha muerto. En cualquier caso, si la novela o una de las formas prototípicas de la novela ha muerto, también podemos decir que viva la novela.